Bienvenidos a los silencios de Phantom, bienvenidos a Pensar Plural y bienvenidos también a Píldoras Cinematográficas. Hoy voy a hablar de una película que a mí me gusta mucho. La película se titula, como podéis ver aquí, Stargate. Me gusta lo suficiente como para que me comprara en su día la edición especial en DVD, cuando los DVDs todavía eran lo que rulaba. Pues nada, esta película, he de explicar primero una cosa, esta película abrió a una franquicia, ¿vale? De series y tal. Hay varias series, Stargate SG-1, Stargate Atlantis y Stargate Universe. Y creo que otra más, que es como una precuela. En cualquier caso, todo eso empezó con esta peli, ¿vale? No es necesario ver las series para entender la peli, ni al contrario, ¿vale? La serie además se planteó como forma independiente, lo que pasa es que se vio que tenía mucho jugo y se hicieron las series y algunas además bastante largas. Sí es verdad que la serie cambia una serie de cosas de la peli que no me convence demasiado, aunque la serie yo he visto dos de ellas, Stargate SG-1 y Stargate Atlantis, y a mí me gustaron, pero ¿cómo decirlo? Para mí la película es chocolate con leche y la serie es pan. El pan me gusta, lo como, fantástico. Pero claro, el chocolate con leche me gusta muchísimo más. Esa es la cosa. O sea que las series, las dos que vi, son buenas, pero que la película es muchísimo mejor. También él hizo una especie de Roland Emmerich, que es director y co-guionista de la película. La coescribió con Dean Devlin. Pues hizo una especie de precuela que se llama Año 10.000, que parece que te están contando ahí una historia de la prehistoria, que de hecho lo están haciendo, y de repente acaban en Egipto y, ostras, los faraones son tal, Stargate, y hace una especie de precuela. Bueno, ya he dicho quién es el director, Roland Emmerich. Lo conoceréis por esta película, por Independence Day, por 2012 y por 200.000 películas de catástrofes y cosas similares, que es lo que suele hacer mucho. Ha sido muy espectacular. El día del mañana, Roland Emmerich también. O sea, se apunta a todas las catástrofes que sean, ya sea cambio climático, ya sean los mayas, el calendario maya, ya sea lo que sea, él lo pilla, dice, catástrofe mía. Dicho esto, estas dos que he dicho, por ejemplo, o sea, sus películas no suelen estar mal. Hay algunas que, pues, Independence Day 2, pues para eso mejor no. Pero vamos, que sus pelis suelen estar bien. Independence Day está bastante bien y esta está incluso mejor. Esta película es de 1994, ¿vale? Y bueno, como siempre, autopromoción, sí, lo siento. Nos podéis encontrar en Facebook, Pensar Plural, Instagram, Pensar Plural, YouTube, Pensar Plural, Twitter, Pensar Plural. Mira qué fácil. En todos lados, Pensar Plural. Y en Spotify, Pensar Plural también. Dicho esto, pues es una peli de acción, aventuras y ciencia ficción, ¿vale? Que, bueno, la base de la película, a ver si se ve aquí un poco bien, esto sería el Stargate, aquí estarían los símbolos y esto es la puerta. ¿Qué es un Stargate?
Hombre, literalmente puerta estelar del tirón. Voy a mirar a ver si hay alguna otra traducción, pero vamos, literalmente puerta estelar. Sí, puerta hacia las estrellas, pero puerta estelar y puerta hacia las estrellas es lo mismo, y como uno tiende a la economía del lenguaje, puerta estelar. Aunque se respeta si alguien quiere decir, no, yo quiero decir puerta hacia las estrellas. Totalmente respetable, se te respeta, pero vamos. Pues nada. Y es básicamente eso. Y bueno, algunos, y lo entiendo totalmente, pueden decir, bueno, y una puerta estelar, ¿qué es? Básicamente es un agujero de gusano. Y ahora me diréis, bueno, y un agujero de gusano, exactamente, ¿qué viene a ser? Bueno, pues no os preocupéis, que yo os lo enseño ahora mismo. Sí, voy a hacer el dibujito típico de película de ciencia ficción, ya sea Interestelar, ya sea esa de Sam Neill, que también me gusta mucho. Un agujero de gusano es básicamente un... Estas son las cosas del directo. Un atajo en el espacio-tiempo. Sí, sé que eso a muchos no ayudará mucho. Pero bueno, imaginaos la siguiente cosa. Aquí voy a poneros el punto A y aquí voy a poneros el punto B, ¿vale? Yo dibujo muy mal. No sé si se ve aquí bien. Pues, ¿cuál sería la distancia más corta entre el punto A y el B? Pues básicamente la distancia más corta sería una línea lo más recta posible, ¿no? Claro. Punto A y B. Esta es la distancia más corta, porque si yo hago una línea curva, es mucho más, se tarda muchísimo más. O sea, hay mucha más distancia. Se ve, ¿no? Claro, pero eso es porque nosotros estamos pensando aquí en un espacio de 2 dimensiones, que viene a ser largo y ancho. Pero es que el papel tiene 4 dimensiones, amigos. Aunque se ve aquí muy finito, tiene una tercera dimensión, que es alto. Entonces, ¿cuál sería la distancia más corta entre el punto A y el punto B? Pues sería, si yo fuese capaz de doblar aquí y unir los puntos A y B. Lo voy a hacer al revés para que se vea, ¿vale? Pero se ve así, no de la forma que lo voy a hacer. Pues si yo cojo así, ¿ves? Aquí está el punto A, aquí está el punto B. ¿Y eso se puede hacer? Pues sí, en teoría sí se puede hacer. En la práctica no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la tecnología para hacerlo y no estamos muy seguros muy bien cómo se podría hacer y los efectos que podría tener. Pero sí, en teoría es totalmente factible y se puede hacer sin ningún problema, ¿vale? Bien, dicho esto, explicado esto, ¿vale? Pues eso, tiene un Stargate. Se encuentra en un Stargate, la película es que se encuentra en los años 20, si no recuerdo mal, un Stargate en el antiguo Egipto, ¿vale? La película, como he dicho, es de ciencia ficción y de acción y de aventuras, y la ciencia ficción es el Stargate, aunque si bien comentaré que si existiera un Stargate, yo no, si supiera construir uno, no lo pondría nunca en un planeta, sino lejano a cualquier planeta o satélite, y porque muy probablemente pudiera crear alteraciones gravitacionales. Y eso no es bueno para los planetas. No necesitáis saber física cuántica, ¿vale? Eso no es bueno. Que la gravedad se altere, se lía, ¿vale? Pero bueno, eso sería tema de otro podcast. Pero bueno, como he dicho, es una película de ciencia ficción, y la ciencia ficción es una expresión compuesta de 2 palabras. Una ciencia, y esta ciencia, el Stargate, la puerta estelar, el agujero de gusano, y otra
está la ficción. Entonces, pues aquí la han colocado en la Tierra. ¿Por qué? Porque a nivel de la historia funcionaba mejor así para la historia que ellos quieren contar. Bueno, pues que se encuentra eso, ¿no? Y en el presente de la película he dicho que es del 94, pues resulta que están investigando esa, o sea, han pasado 70 años, esa puerta, y han descubierto, pues que lo que han descubierto es que esa puerta, pues es algún tipo de, precisamente, bueno, ellos no lo saben en un principio que es una puerta, lo descubren en ese presente de los 90 y que puede ser algún tipo de forma de viajar en el espacio, ¿vale? Y bueno, entonces ellos se traen ahí a esta película, por cierto, no he dicho, está protagonizada por James Spader y Carl Russell, que por cierto, en un principio, pues es la historia está centrada en Daniel Jackson porque lo llaman a él y bueno, para que vaya investigando y tal. Luego meten al personaje de Carl Russell y tú dices, ah, vale, que este va a ser el protagonista de la película. Y el científico Daniel Jackson va a ser un poco más bien coprotagonista. Como ya ha hecho, pasa a veces en películas, y el propio Roland Emmerich alguna vez lo ha hecho en Independence Day. Creo que Will Smith no sale hasta el minuto 18, 19 o 20 y es el más protagonista de la película. Lo siento, Jeff Goldblum, gran actor, pero y el que hace de presidente, Bill Pullman, no sois vosotros los protagonistas. Es Will Smith, el más de los otros dos no es que sean secundarios, son coprotagonistas. Pero es lo mismo ser coprotagonista que ser, pues eso, el protagonista o la protagonista. Entonces, parece que es eso, porque de repente coge mucho protagonismo el militar, pero realmente cuando va avanzando la película y va llegando al final, el científico recupera otra vez, no lo pierde del todo nunca, pero recupera otra vez pues su protagonismo. Y al final te das cuenta que los dos son más o menos igual de protagonistas. No, más o menos no, yo diría que los dos son iguales de protagonistas. Cosa que en la serie no pasa. En la serie optan por lo más estadounidense. No hay que olvidar que Roland Emmerich, aunque haga películas estadounidenses, si no recuerdo mal, es alemán. En la serie que a mí me gusta, optan por lo más estadounidense, que es que el militar sea más protagonista. Pero bueno, en la peli no. En la peli, pues resulta que llaman a este egiptólogo, que es el típico es el típico que existe hoy en día, que relaciona, bueno, que ve una serie de dudas en la egiptología tradicional, que puede ser hasta razonable. Pasa que él mete ahí el tema de los alienígenas. Que a mí en la película eso me encanta y que a mí de verdad me gustaría que eso fuera hasta verdad, ¿vale? Es igual que tú dices, ¿crees en la magia? No, en la magia no creo. ¿Te gustaría que existiera? Claro que sí, y ser yo un poderoso mago, pero no existe. Lo siento mucho. Que más me gustaría a mí ser John Constantine, expulsando demonios ahí y espíritus malignos, que te fastidio, pero no es real. Pues lo de esto, de los dioses alienígenas, siento mucho decirlo, tampoco. Aprovecho para decir que no voy a entrar mucho en el tema porque, bueno, ya hicimos, podéis encontrarlo en Spotify, un podcast, en Spotify Pensar Plural, que se llamaba Dioses y alienígenas ancestrales, donde hablábamos un poco de eso. Y yo, para ser breve, no me voy, porque el podcast duraba, no me acuerdo yo, mira, lo voy a decir, 1 hora y 50 minutos, ¿no? Básicamente, yo ya ahí, que a mí me encantan esas historias, pero una cosa es que te encantan las historias y otra es que te las crees. Como si me dices que te encanta La Bella Durmiente,
pero eso no quiere decir que creas que si te pinchas con una rueca, que tendrás que encontrarla, te quedes dormida y solo despertada por un beso de amor verdadero. O sea, una cosa que te guste la historia y otra no diferenciar entre realidad y ficción. Siento mucho a los que ofenden. El rollo es que todo esto es una corriente que empezó en el siglo XX, porque antes, como no se pensaba en los alienígenas demasiado, o sea, sí en el siglo XIX un poco, pero antes de eso, pues no mucho, la verdad, o nada, pues no se pensaba en eso. Y sí, te muestran imágenes y cosas que tú puedes decir, no, pues esto es una nave espacial o lo que sea. Mira, os voy a enseñar, por ejemplo, para que veáis, ¿no? Esto de aquí es una nave espacial y tal. Claro, esto es una nave espacial porque yo vivo en el siglo XXI y he visto lo que es un cohete y me recuerda a un cohete, claro, pero eso son como las nubes. Tienen forma de perro. Si no has visto un perro nunca, no te va a parecer eso un perro. Entonces, o como las manchas estas que te enseñan los psicólogos. Claro, la mancha o la nube habla de ti, más que muestra, está hablando de ti, ¿vale? O sea, ahí ves lo que tú llevas dentro o lo que tú quieres ver. Pues entonces eso, que puede ser una nave alienígena, pues, o la parte de arriba de un cohete. Claro, pues sé lo que es la parte de arriba de un cohete, yo me he visto mucho, pero si no, yo no vería ahí eso, y con eso mil cosas. Y luego muchas veces esto se debe también al tema de que, bueno, nosotros como hombres, esto es en general, pero en concreto en Occidente se marca muchísimo, porque los occidentales, a todo hay que decirlo, y yo me incluyo, somos muy de creernos la sal de la tierra, ¿vale? Todos. Sí, porque aquí nosotros en España o en Gran Bretaña o tal decimos, es que mira los estadounidenses tal y cual, pero luego nosotros somos iguales o peores y además ellos descienden de nosotros. O sea, ¿de quiénes lo ha aprendido? De las malas conductas de papá y mamá y del tío y de la tía y del abuelo y la abuela. No lo han salido de la nada. Bueno, pues nada, que muchas veces parte de esa idea del hombre moderno de superioridad frente al hombre antiguo, ¿no? Nosotros tenemos la ciencia, tenemos la ética, tenemos la ética ya existía, nuestra ética moderna, tal y cual, somos mejores en esto, somos mejores en otro, otras cosas. Y a veces puede ser, pero otras veces no tanto. O sea, yo me acuerdo que me sorprendí muchísimo cuando descubrí que las mujeres del Egipto antiguo, o sea, las mujeres contemporáneas, hasta los finales de los 60, mediados de los 70, no adquirieron la misma cantidad de derechos que tenían ya las mujeres en el antiguo Egipto. Entonces tú dices, ostras, pero estos no estaban más por detrás de nosotros. Pues a lo mejor en algunas cosas no. Y entonces, pues claro, cuando hacen cosas así que nosotros que creemos que poco menos son monos sin pelo, pues nos sorprende, pues ahí tiene que haber una fuerza superior, ¿no? Y ahora las pirámides pues estaban hechas por esclavos y ahora resulta que no solo no estaban hechas por esclavos, sino que estaban hechas por obreros súper cualificados. Pero obreros albañiles de toda la vida, pero albañiles muy preparados. O sea, los albañiles mejores de Egipto eran los que hicieron las pirámides y no eran esclavos, sino que eran gente contratada, como si tú contratas a un albañil para hacer tu casa. Lo que pasa es que no es tu casa, es una cosa colosal como una pirámide, pero bueno. Y la primera huelga de la historia, esto lo dije todo en la píldora. La primera huelga registrada de la historia, que eso no quiere decir que antes no haya habido más, pero que la primera de la que tenemos registro fue esa. Y además que la ganaron, porque le hicieron un pulso al faraón y dijeron, no construimos nada más hasta que nos pague, porque se habían retrasado en una serie de pagos, porque lo había desviado ese dinero a sus jefes. Como vemos, la corrupción política existe desde siempre. Y dijeron, no construimos más. Y el otro metiendo la expresión y al ver que, claro, estos no iban a construir y eran los mejores obreros de Egipto, pues al final tuvo que ceder y les pagó y todo eso está por escrito. O sea que no solo la primera huelga de la historia, sino es que además
la ganaron los obreros. No la ganó el poderosísimo faraón que creían que era hijo de un dios. O sea, ganaron los obreros al dios. Entre comillas, al dios, era un señor, pero bueno, la mentalidad de la época, ¿vale? Entonces, claro, con todo ese tipo de cosas que estoy contando es porque, claro, todo eso, si tú lo aprendes, y yo soy el primero que cuando me lo leí lo flipé, porque yo pensé, vamos a ver, pero si ellos creían que el faraón era el Dios hecho hombre, poco menos como un Jesucristo para ellos, y le echaron un pulso, y además se lo ganaron, digo, o sea, esto, claro, no cuadra nada con la concepción que nosotros tenemos de estas personas y de su cultura y de tal. Y claro, luego cuando te planteas cosas como que, pues que no, porque no sabemos qué tipo de tecnología usarían para ello. Pero algún tipo de tecnología, algún tipo de medio superior al que nosotros les imaginamos usaría. Por ejemplo, Leopoldo Grostiza da Pena, pues en su libro Los primeros buques del Mediterráneo, cuenta que, hablando de los barcos egipcios, si no recuerdo mal, un sistema por el cual pues hacían para producir, digamos, entre comillas, en cadena los barcos, sin las comillas, pues cada pieza los hacían para que se pudieran montar sí, pues cada pieza tenía un dibujo, ¿no? A lo mejor, o varios, y en la que fuera, pues que con esa pieza, pues tenía el mismo dibujo. Así, a lo mejor esta pieza encajaba arriba con una y abajo con otra, pues aquí arriba tenía el dibujo de esta pieza, y al igual que esta de arriba tenía el dibujo de esta, y abajo tenía el dibujo de esta otra pieza. ¿Para qué? Pues para hacer todas las piezas y luego se mandaban a donde se montaran esos barcos, y allí pues los que lo montaran no tenían ahí que... sino que podían hacer muchos barcos uno detrás de otro, no de la forma tradicional que se tarda más. Pues vas uniendo las piezas, lo cual tiene su explicación, pero menos que hacer un barco cada vez. ¿No? Entonces, pues, bueno, es un poco el tema este, ¿no? Que al final el problema es que nosotros les atribuimos un conocimiento, una técnica menor que la que ellos de verdad tenían, ¿no? Porque nos faltan datos, pero bien. Es igual que si esto fuera un hacha, ¿no? Pues si encontramos la piedra, pues un arqueólogo te dirá, pues esto ha sido un hacha porque tal y cual. Pues parece ser que nos faltan cosas, y se van encontrando y se siguen encontrando, que demuestran pues que esta gente tenía no la misma técnica que nosotros, a ver, no es que fueran a tener un portátil, pero en algunos casos superior a lo que nosotros teníamos. Entonces, pues, bueno, de formas a lo mejor diferentes, pero técnicas o modos de hacer las cosas superiores o iguales a nosotros, o por lo menos muy por encima de lo que nosotros les atribuimos, por ejemplo, en el caso del Antiguo Egipto. Bueno, pues el señor Daniel Jackson, que cuidado que es mi personaje favorito de la película, el arqueólogo, pues se encuentra allí con el personaje de Carl Russell y un grupo de personas, y viajan a un planeta que era como el Antiguo Egipto, vamos, como el Antiguo Egipto según Hollywood, ¿no? El Antiguo Egipto en el cual pues las pirámides no las construyeron esclavos, sino obreros súper especializados, y en una época en la que se creía que el faraón era el dios hecho hombre, o sea, una especie de Jesucristo para ellos. Estos señores, estos obreros cualificados, pues sí, albañiles, capataces, todo el tipo de gente normal que trabaja en una obra, pero pagados, no esclavos. Tuvieron esta huelga y le ganaron, al faraón, o sea, que se enfrentó al dios, se enfrentaron al dios hecho hombre y no tuvieron problemas. Y no solo eso, en sus concepciones era así, sino que le ganaron. Y está ahí registrado, la primera huelga registrada de la historia. Entonces, pues bueno, ese es el Egipto real, no el Egipto según Hollywood o el Egipto que muchos creíamos durante mucho tiempo.
pues se encuentra una especie de Egipto según Hollywood, con la diferencia de que en este planeta pues no sabe ni leer ni escribir. ¿Esto qué pasa? Que en la serie también lo cuentan, pero digamos que desvirtúan un poco la idea que en la película no, nos querían plantear. Porque en la serie lo que pasa es que viajando los del Stargate, que los protagonistas son los mismos que los de la película, no los actores, pero sí los personajes, pues nada, viajan al pasado y ayudan a los de la Tierra del Antiguo Egipto a ganar su revolución. Porque lo que te planteaba en la película era que estos dioses que al parecer tienen los alienígenas de este planeta que parece el Antiguo Egipto son los mismos dioses egipcios de la Tierra que llegaron allí, esclavizaron a los humanos, les enseñaron técnicas, les enseñaron a leer y escribir y para que les construyeran las pirámides, que ellos las necesitaban para cosas que no voy a contar porque eso se cuenta en la película. Y los humanos, gracias a este conocimiento, pues se rebelan y consiguen expulsar a los alienígenas de la Tierra. Esto se desvirtúa, como digo, un poco la serie porque es que han venido de los dos del Stargate original más a otros miembros y les han ayudado. Entonces son gente que ya, pues digamos, sabe pelear con esta gente. Entonces no tiene tanta fuerza como el mensaje de que estos señores que vinieron desde el espacio pues vienen y enseñan a los terrícolas y estos gracias y los esclavizan para sus propósitos y estos gracias al conocimiento aprendido por ellos, enseñado por ellos, son capaces de derrotarlos y además esta es la razón por la que ellos no quieren enseñar a leer y a escribir a este nuevo planeta, a la gente de este nuevo planeta que han colonizado, porque temen que el conocimiento les vuelva a hacer poderosos y les vuelva a hacer ser derrotados, porque ya les ha pasado una vez. Sí, sé que algunos que me estáis escuchando podéis decir, eso no ha pasado nunca, eso es ficción, es un poco ser un iluso. Digo, sí, porque Mahatma Gandhi, el que luego fue líder de la independencia de la India, pues nunca estudió Derecho en Oxford. O Mandela tampoco estudió y tal, que no tienes que ser que estudie una carrera, pero que es una cosa que ha pasado. Gente que están oprimidos y adquieren unos conocimientos, por eso se dice que conocimiento es poder. Pueblos, al adquirir esos conocimientos, o por lo menos sus líderes, son capaces de liberarse de los yugos, de las colonizaciones que les han oprimido. Ya que eso ha pasado en la Tierra, no es que te estés contando un hecho ilusorio. Entonces, dentro de esta ficción de que, bueno, que fueron los alienígenas los que mandaron a hacer las pirámides, pues, bueno, ¿por qué no me voy a creer yo eso? Me lo creo totalmente y además me gusta ese mensaje y me parece interesante lo del conocimiento es poder. Y ya digo que en la serie lo desvirtúa un poco, pero bueno, aquí estamos para hablar de la película, que como digo es chocolate y la serie es pan. El pan está bien, pero no es chocolate con leche. Así lo digo. Dicho todo esto, yo creo que ya he hablado suficiente. Entonces, pues bueno, os recomiendo la película porque es una película de acción, ciencia ficción y aventuras de calidad. Y bueno, pues nos veremos pronto, ya sea en próximos podcasts o en píldoras que haga con Rubén, David, Phantom, con todos juntos. O en píldoras próximas que haga en solitario. Así que, como siempre digo, que la fuerza os acompañe siempre. Nos vemos.